Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy es Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo a todos mis oyentes! Hoy, jueves, les narraré el siguiente capítulo, que está dividido en dos partes, de La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan, Premio Nobel 1917. Capítulo 8. Parte 1. Páginas 72 al 76. Las últimas palabras de Manuel fueron seguidas, a lo largo y a lo ancho de la sala, de un roce de ropas y de un salto en la respiración. La sorpresa y la alegría se habían apoderado del auditorio. Los más optimistas no esperaban unas palabras tan francas. Sin embargo, la alusión que encerraban las últimas frases estremeció los espíritus con una inquietud indefinida. Solo una minoría había pensado que este acto quizás trajese consecuencias de largo alcance. Todas las miradas se volvieron al tejedor Hansen, quien, levantando del extremo de un banco de primera fila, su figura larga e inarticulada, subió lentamente a la tribuna. Con pocas y secas palabras que causaron extrañeza, dio las gracias en nombre de los oyentes por la adoctrinadora conferencia. Luego, siguiendo la costumbre de estas reuniones, preguntó al auditorio si había alguien que desease hacer alguna observación al discurso que se acaba de pronunciar. Si el señor Pastore, claro está, no tiene inconveniente, añadió mirando a Manuel. Este hizo con la cabeza un signo negativo. Bueno, puede hablar quien así lo desee, dijo con un movimiento de mano y volvió a sentarse. Apenas pronunció estas palabras cuando de uno de los bancos del medio se levantó una figurilla de mujer, fea, pobremente vestida, que sembró en la sala una inquietud general. Algunos comenzaron a silbar y diciéndole que se sentase, pero evidentemente la mujer estaba acostumbrada a presentarse en público y a hacer frente a los que se oponían a ello. Sin cuidarse en absoluto de los gritos, mostró un par de encías huecas y horribles, y con voz casi imperceptible, que parecía el maullido de un gato en un saco, comenzó gesticulando con su mano de garra a hacer una larga serie de preguntas al capellán, a quien insistentemente llamaba el honorable orador que acaba de hablar. Todo lo que el capellán ha dicho aquí hoy, comenzó, es seguramente muy bonito y cierto. Pero yo quisiera preguntarle al honorable orador que acaba de hablar qué opina acerca de la tributaria y de la nueva ordenación escolar. También quisiera preguntarle cuál es su postura ante la cuestión del derecho electoral de la mujer y si le parece bien que un hombre que tiene 14 vacas no le conceda a un pequeño labrador un poco de pasto en una hondonada del camino. Y me gustaría saber también la opinión del honorable orador que acaba de hablar acerca de la doctrina de la condenación del pacifismo internacional y de las pensiones de vejez. Aumentó el malestar. Todas las miradas se volvieron al tejedor, pero este parecía ensimismado contemplando algo interesante debajo de la suela de una de sus botas. Solamente cuando los silbidos arreciaron tanto que ahogaron la voz de la oradora, alzó, sorprendido, la vista, sonrió y se levantó. Por favor, Maren Smeds, deja eso para otra ocasión. Creo que no debemos echar a perder la bella impresión del discurso del señor pastor con tanta charla. Muy bien, gritaron de todos lados. El tejedor, que parecía querer añadir algo, se paró de pronto y se sentó. Al mismo tiempo, media docena de manos cogieron a Maren Smeds por la falda y la sentaron violentamente, produciendo un ruido que hizo pensar en un muñeco de madera.
Manuel se había levantado y contemplaba la escena sin comprenderla. Entonces uno de los silbadores más próximos le explicó lo que ocurría y volvió a sentarse. Pero entonces se agitó el fondo de la sala. Del último banco se levantó un hombre pidiendo en voz alta la palabra. Era el barbudo vikingo que Manuel había visto ya 2 veces, la primera como portavoz de los quitanieves. Con voz que resonó estruendosamente en toda la sala, dijo: «Permítame a mí también, señor pastor Halstead, darle las gracias por lo que hemos oído hoy, especialmente por haber venido aquí. Creo que todos podemos decir ahora que hemos encontrado al hombre que deseábamos y que tuvimos razón para alegrarnos cuando oímos quién era el que iba a ser nuestro capellán. Quizás no estábamos antes muy seguros de ello y por esto les ruego que nos perdone, pero hoy se nos han abierto los ojos. Sabemos quién es nuestro capellán y le damos muchísimas gracias». Muy bien, exclamaron los jóvenes que tapaban las ventanas y los hombres que se alineaban a lo largo de las paredes mientras las mujeres inclinaban la cabeza en señal de aprobación. «Permitidme que os diga todavía que sí, por causa de este día, el capellán tiene que sufrir molestias y vejaciones, encontrará en nosotros un asilo seguro. Si el señor Halstead se ve apurado, todos nosotros, ¿verdad, amigos? Estamos dispuestos a recibirle con los brazos abiertos y un vivaz jubiloso. ¿Damos nuestra palabra?» Un sí clamoroso como un trueno lanzado por todos los asistentes siguió a estas palabras. El fuego había encendido las caras. Sobre el auditorio se levantó como una ola un alarido y en una de las ventanas algunos jóvenes dieron vivas al capellán. Manuel se había levantado, reflejando en su semblante que la intervención del vikingo le había agitado el espíritu. Se puso al lado de la tribuna. Al instante todo volvió al silencio. Permaneció un momento callado, como si estuviese luchando consigo mismo. Después, con voz alta pero firme y clara, dijo: «Les agradezco esta adhesión, que me alegra y tranquiliza. Nadie sabe lo que el futuro nos deparará, pero yo no siento temor alguno». Entonces, levantando la voz al tiempo que se le encendían las mejillas, añadió: «Ahora conozco mi vocación, y si encuentro oposición o bien lucha, nada me apartará de seguirla. ¡Estad seguros de ello!». Y muy agradecido a todos por este día, quiero terminar rogándoos os unáis a mí en una plegaria, cantando nuestro viejo y bello salmo: «Todo está en la paternal mano de Dios». Se cantó el salmo, al final se cantó otro, y todavía se oyeron voces pidiendo que se cantase uno más, pero entonces se levantó el tejedor Hansen y dio por terminado el acto. Ya pasaba mucho de las 7, en la sala casi reinaba la oscuridad más completa y el aire era asfixiante. No obstante, las tinieblas se disiparon cuando los jóvenes abandonaron las ventanas, unos hacia adentro y otros hacia afuera. Al rojizo resplandor del sol poniente se levantó el auditorio y se dirigió hacia la salida. Mientras abandonaba el local, Manuel se vio rodeado de gente que quería estrecharle la mano y darle las gracias. Se sentía como llevado por el agradecimiento y el respeto. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. A su alrededor resonaban en el aire exclamaciones de alegría y admiración. «¡Oh, qué joven más bello! Parece realmente un hijo de Dios. ¡Qué piadoso y bueno es! Será como su bendita madre». Ya afuera se le acercó también Else, estrechándole emocionada la mano mientras sus ojos claros mostraban lágrimas de alegría. Manuel, sonriendo, le dijo: «Gracias, Else», y al mismo tiempo buscó con la mirada Hansen. Esta no estaba.
Sin embargo, no tenía la menor duda de que ella había asistido al acto, y por eso, en medio de su alegría, se sintió un poco decepcionado de no tener ocasión de estrechar la mano de Hansín en aquel momento tan interesante. De pronto se le acercó el vikingo, que se le presentó como el carpintero Nielsen, con un desenvuelto apretón de manos y una sonrisa franca que dejaba al descubierto la radiante blancura de sus dientes. Le dijo, después que Manuel, con un par de palabras, le dio las gracias por su intervención: ¿No le gustaría, quizás, al señor pastor bajar con nosotros a la playa? Solemos reunirnos allí después de los actos del centro y cantar. Y cantamos y charlamos en amor y compañía cuando el tiempo lo permite. Y esta tarde tenemos verdaderamente un tiempo espléndido. Será para nosotros un gran placer si el señor pastor se digna honrarnos con su presencia. Manuel aceptó complacido la invitación. No sentía el menor deseo de abandonar tan pronto a sus nuevos amigos y regresar a la casa parroquial. Al instante voló de un grupo a otro la noticia de que el capellán iba también a la playa, poniendo en movimiento a todos los que tenían que hacer algo en casa: amamantar a los niños o dar de comer al ganado, antes de poder ponerse en marcha. Incluso el tío Eric iba dando saltos con su muleta dominguera camino de su casa, al otro lado de la gran charca, que reflejaba un cielo de fuego, para atender a su gato. La juventud se había puesto en camino, las muchachas cogidas del brazo tarareando delante, los mozos en grupos y fumando detrás. A continuación seguía también las personas mayores, casi todos de dos en dos, subiendo fatigosamente el pendiente sendero que conducía al otro lado de las colinas de la playa. A Manuel se le agregaron un par de viejos, dos tipos pequeños de los de Skibberup, con brazos colgados hacia adelante y piernas encorvadas, que levantaban mucho al andar. Eran de la gente principal de Skibberup y trataban, con muchos rodeos y tosecillas y evasivas, de conseguir que Manuel se aplicase más, exponiendo su opinión sobre la reacción del párroco ante el acto que se acaba de celebrar y sobre las perspectivas que le presentaría el futuro. Pero Manuel se mantuvo siempre al margen del tema. Tenía necesidad de dar descanso a su espíritu y a sus pensamientos y de gozar plenamente de aquellos breves momentos de felicidad y libertad. Por otra parte, la tarde le parecía demasiado bella para dedicarla a forjar planes bélicos para el futuro. Era como si la misma naturaleza exhortase a unos instantes de paz y reconciliación. Se paraba muchas veces y obligaba a callarse a sus acompañantes, lanzando una exclamación de entusiasmo al verse en medio del verdecente paisaje primaveral. En el cielo, una armonía perfecta de colores; en la tierra, la entrega soñadora y el profundo rubor de la concepción. Y ni un aura, ni un sonido. Bueno, sí, allá arriba, muy arriba, bajo el cielo en llamas, una alondra invisible acompañaba con su canto la puesta del sol. Un punto sonoro en medio del silencio infinito, un tono único, vibrante, lejano y próximo a la vez, que hacía pensar en el parpadeo de una estrella solitaria. Al llegar a la cima de la colina vieron, 200 pasos más allá, la caravana juvenil que había establecido su campamento en un sitio cubierto de flores de varias clases, al borde del camino. Pero en aquel momento reanudaron la marcha, los de adelante iban cantando. Manuel sintió de pronto una pequeña sacudida. Entre los últimos había distinguido a la que había estado buscando todo el tiempo, a Hansín. Iba cogida del brazo de una chica alta, fuerte y pelirroja, en la cual reconoció enseguida a Ana, la hija del cercador y la mejor amiga de Hansín, con quien siempre la había visto en la iglesia. Ana daba la mano también a una figura pequeña, delgada y embarrada, cuyo traje negro, demasiado largo y andar de muchacho, dejaba adivinar una confirmanda. Ana llevaba sobre su pelo rojo como la teja un sombrerito de paja con una cinta escocesa que parecía propia para una niña.
Lucía un vestido de seda fina, parecido al de Hansín, y una pañoleta naranja que le colgaba por la espalda en triángulo. Hansín llevaba un sombrero de paja oscura, bajo, de ala ancha. Por la espalda no le colgaba ninguna punta de pañoleta, en cambio la cinta negra de su sombrero casi le llegaba a la cintura, ceñida con un cinturón de cuero brillante. Todo esto constituía los signos distintivos femeninos de alumna de escuela superior. Tal confirmanda tenía un chal negro, con flecos y sombrero de invierno con uvas verdes. Parecía como si la hija del cercador hubiese detenido a las otras dos para confiarles una novedad importante. La confirmanda inclinaba el cuerpo hacia adelante hasta tal punto que casi formaba un ángulo recto con las piernas, y le clavaba los ojos a la amiga en la cara, como si le estuviese sorbiendo las palabras con la mirada. Hansín, en cambio, solo parecía escucharla con un oído. Caminaba con la vista baja, mirando un poco hacia el lado, como si quisiera ocultar a las otras que no prestaba atención. Al pasar junto a una flor que había al borde del camino y viendo que la podía coger sin soltarse el brazo de su amiga, se inclinó y la recogió. Y hasta aquí llegamos con la primera parte del capítulo 8 de La Tierra Prometida. Gracias por escuchar en este día, 1 de enero, y próxima parte del capítulo 8, jueves 8 de enero del 2026. Y nos vemos en Kizuna Historias Contadas.